Bien, pues nuevamente bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes, mi querida comunidad, que pues cada año, como siempre, se presenta un reto para mí el predicar estos ejercicios, porque pues en la medida en que va pasando el tiempo, pues vamos desarrollando cada vez más en nosotros la vida espiritual, y eso pues presenta siempre un reto para poder crecer. Cuando me puse a pensar en qué iba a dar, pues no encontraba esta ocasión, como casi siempre me pasa, que no encuentro de repente cuál tema pudiera desarrollar con ustedes para ir avanzando. Y bueno, pues hoy la moda es retro, ¿no? Todo hoy es retro, vienen los colores retro y las modas retro. Entonces yo también ahora mientras buscaba el tema, he sentido en mi corazón a través de sobre todo una oración que hice la semana pasada, tocar precisamente el tema de la oración. Para algunos de ustedes van a escuchar cosas que ya han oído otras veces, sobre todo pues los que vienen asiduamente a las homilías que predico aquí en la parroquia, los que vienen de alguno de los movimientos que dirijo, como Vivir en Cristo, Kefas, la gente de evangelización activa, en fin, la gente que tiene más contacto conmigo y que ha tomado ya algunos retiros, pues habrán de escuchar hoy cosas que quizás ya hayan escuchado en otro momento. Sin embargo, me parece que el tema de la oración sigue siendo un bastión importante que tenemos que defender y que es realmente complicado llegar a establecer en nuestras vidas. Entonces quisiera a lo largo de esta semana dar pues principalmente algunas motivaciones, algunos elementos que nos vuelvan a hacer tomar conciencia de la necesidad y de la urgencia de orar y de dedicarle el tiempo necesario para que se desarrolle, como lo veremos, esta relación profunda y seria con el Señor. También aprovecharé de dar algunos elementos prácticos que nos puedan también animar y a darnos cuenta de que no es difícil orar, que como lo diremos a lo largo del curso, lo difícil de la oración es decidirse a orar. Eso es la parte más complicada. Entonces, vamos a tratar esta semana el tema de la oración. Lo he intitulado Nuestros ejercicios, habla Señor, que tu siervo escucha, tomada de Primera de Samuel 3:9. Y la primera idea que quisiera desarrollar con ustedes es que Dios quiere comunicarse con nosotros. La oración es el medio de comunicación entre el hombre y Dios. Sin embargo, uno de los elementos que pues me ha motivado incluso a que se fundara aquí en la parroquia una escuela de oración es que esta ha sido una de las áreas débiles dentro de nuestra iglesia. No nos han enseñado realmente a orar. Si ustedes se fijan, pues lo más que hemos aprendido de la oración, pues es lo que aprendimos generalmente en nuestras casas, el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones comunes que luego aprendemos, algunas más, algunas menos, dentro del catecismo, pero finalmente nos damos cuenta de que aún nosotros, una comunidad crecida, yo estoy seguro que a lo largo del desarrollo de nuestros ejercicios, que siempre tienen que ser un momento de revisión de nuestra propia vida bajo diferentes aspectos, ojalá esto nos ayude a darnos cuenta si realmente hemos ya aprendido, si hemos ya establecido una relación y una vida profunda con Dios. Porque a veces pensamos que la tenemos, pero sin embargo, pues ¿qué tanto la hemos desarrollado? He platicado con ustedes de uno de los hermanos de la comunidad de Vivir en Cristo, que en uno de los retiros, tocando el tema de la oración, al final del tema se acerca para decirme: Padre,
la verdad, yo no sabía ni qué era la oración. Estoy hablando de una persona ya adulta, ¿verdad?, casada y con hijos, que como comentario final a esto que me dice, yo no sabía ni siquiera qué era la oración, me dice, durante años de mi vida hasta el día de hoy, mi oración era exclusivamente por las noches y lo que rezaba era una oración que dice, San José bendito no. San Jorge bendito, aparta tus animalitos para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. Ustedes pueden imaginar que una persona adulta de más de 30 años haya rezado toda su vida una oración dirigida a San Jorge, que entre otras cosas, pues no se tiene bien claro quién es San Jorge, ¿verdad? Tenemos por ahí esta imagen mítica de este hombre sobre un caballo, pues venciendo al dragón, ¿verdad? Realmente, pues es una situación que nos presenta más bien un elemento teológico, ¿verdad?, del medievo, en donde el dragón pues representaría al pecado, representaría esa lucha continua contra el demonio. Pero imaginen ustedes, ¿no? Y luego la petición, no solamente hacia quién está dirigida la oración, la petición, para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. Y así hay tanta gente. Otros que aprendieron el Padre Nuestro y el Ave María, pero que nunca se han detenido ni siquiera a pensar qué es lo que están diciendo. Dentro del ciclo de pláticas para desarrollar un poquito la cultura mariana, de hecho esta plática no sé si la tenemos aquí en la tienda, pero si no, creo que valdría la pena que la tuviéramos. Hay una plática que doy sobre el Ave María. Y empiezo diciendo, si supiéramos lo que dice el Ave María, pues tendríamos que buscar cambiarla, ¿verdad? Imagínense, Dios te salve María. Dios te salve. Y como es subjuntivo, le podríamos poner antes el qué. Ojalá, ¿no? Tú dices, a ver, mi oración dirigida a la Madre de Dios está diciendo, ojalá y te salves María. Dios te salve María. Todo esto pues tiene una génesis muy larga, no me entretengo ahorita. Quien pueda consultar esta plática se dará cuenta que pues valdría la pena hacer algo. Pero fíjense que entre nosotros estamos tan acostumbrados a hacer nuestras oraciones un poquito así les digo como el papagayo que pues repite nada más lo que está diciendo, lo que ha aprendido de memoria y además lo repite a 1000 por hora. ¿Sí? El Ave María en el rosario, a veces cuando me toca participar en algún rosario, por ejemplo en algún velorio, parecen competencias. A ver quién acaba primero, a ver quién lo puede decir más a prisa y sin tomar aire, ¿no? ¿Cuántas Aves Marías alcanzas a decir sin tomar aire? ¿Quién nos ha enseñado a orar? La oración es todo un arte. Es algo que requiere de un maestro. Y por eso quise tomar como elemento que pueda irnos guiando a lo largo de la semana esta cita de Samuel, de Primera de Samuel, porque en esta cita, voy a leerla, dice lo siguiente: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel
Y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamas? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamas? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamas? Entonces Elí se dio cuenta de que el que llamaba a Samuel era el Señor. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué he tomado este pasaje? Porque Elí conocía el camino. Elí ya sabía cómo se desarrolla esta relación con Dios. Y entonces a Samuel, que sería su discípulo, quien más adelante lo vendría a sustituir, le dice: cuando vuelvan a llamarte, haz esto. Esta es la forma como vas a entrar en el camino de la relación con Dios. Entonces yo quisiera a lo largo de esta semana, pues ser ese Elí y que ustedes fueran ese Samuel. De tal suerte que durante esta semana podamos obtener elementos que cuando el Señor te llame, Luis, Lupe, Juan, como te llames, tú sepas cómo responder, qué hacer, cómo poder, si no has iniciado, cómo poder iniciar una relación profunda con Dios. Si ya has avanzado en tu camino, cómo profundizar. Y lo primero que es fundamental, creo yo, es responder a la pregunta: ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué continuamente les insisto en la oración? ¿Qué es lo que hace que sea una necesidad? Hay dos elementos fundamentales. El primero es conocer a Dios, que es la fuente de la vida. No necesitamos hoy profundizar mucho para darnos cuenta que nuestro mundo vive un mundo profano. Hoy nos damos cuenta cómo en general nuestro mundo ha abandonado a Dios. Vivimos, podríamos así decirlo, y aunque suene fuerte, pero esta es la verdad, vivimos en un mundo sin Dios. El mundo ha abandonado a Dios. Y no me refiero solamente al católico o al cristiano. En general, hoy vivimos un ateísmo práctico. No una falta de cristianización, sino un ateísmo práctico. Todos en el mundo dicen conocer a Dios y dicen tener una religión. Díganse los musulmanes, los budistas, los católicos, en general los cristianos. Y sin embargo vemos que nuestro mundo vive una situación de inmoralidad como nunca ha existido. Porque hoy hemos abandonado los principios rectores universales que Dios ha propuesto para el hombre y se ha apartado completamente de la revelación. Nuestro mundo quiere vivir el hoy, pues el ayer ya pasó, y el futuro, pues quizás ni siquiera llegue. Así que comamos y bebamos, dicen los paganos, así dice la Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, pásatela bien, lo demás no importa. Hemos perdido completamente el sentido de la trascendencia, hermanos.
La oración es el punto que nos vincula con el trascendente. Por eso hoy vemos que la gente, el horizonte que tiene es simplemente material. No tiene ningún otro horizonte. Toda la superación personal no tiene sino el objetivo del progreso material, del progreso económico. Este vivir el hoy ha llevado al hombre al antropocentrismo, que podríamos decir que no está mal. O sea, somos importantes, pero no somos el centro. Somos parte de la creación. Hemos olvidado a nuestro Creador. Hemos olvidado de dónde venimos y a dónde vamos, que han sido una de las preguntas fundamentales del hombre de todos los tiempos. ¿De dónde vengo? Pero lo más importante, ¿a dónde voy? ¿Es que voy a terminar simplemente en un puño de tierra? ¿Ese es todo el sentido de mi existencia? Cuando Jean Paul Sartre en 1962 escribió su famosa novela La náusea, pues mucha gente se suicidó porque era el sinsentido, dice en alguno de sus párrafos, arrojado a la existencia sin posibilidad de existir. O sea, me mandaron aquí, pero ¿cuál es mi existencia? No tiene ningún sentido. Y pues, si uno lo contempla desde esta perspectiva, pues dice uno, ¿para qué estar viviendo en una enfermedad y con dolores y con problemas económicos y con problemas con los hijos? Y entonces vamos cayendo en el sinsentido. Nunca como hoy, hermanos, nosotros hoy participamos en un mundo en el que los adolescentes tienen una gran propensión al suicidio, porque fácilmente pierden el camino. En un mundo donde desde la primaria han ido sacando a Dios de su corazón, pues al llegar a esta edad, que es la edad del cuestionamiento, es desde donde dejamos de ser dependientes de nuestros padres y empezamos a tratar de orientar nuestra vida. Y cuando nuestra vida no tiene más futuro que lo que estamos viviendo, y pues desafortunadamente, porque así es, porque así lo hemos vivido, el adolescente se siente incomprendido, se siente que no encuentra para dónde caminar, no tiene una visión clara del mundo, pues entonces con mucha facilidad, sobre todo si tiene alguna discapacidad o por algún problema que pueda tener con los padres de familia o con los amigos, pues la salida es, vámonos. Y nunca como hoy vivimos en un mundo con tantísimos suicidios de adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido de la vida, porque nos hemos considerado a nosotros mismos como dioses y nosotros somos los que nos damos culto a nosotros mismos. No hay trascendencia. Y esto, aunque es el límite más grave, ustedes, la gente de fe, los que estamos aquí, son de entre los que vienen a misa, de entre la gente que participa de nuestra fe, pues somos, o podríamos decir, los más religiosos, ¿no? Los que tendríamos una visión más clara de este tema de la trascendencia. ¿Qué tanto para cada uno de ustedes es verdaderamente claro a dónde vamos? ¿Qué tanto es verdaderamente claro lo que hacemos día con día como para alcanzar el objetivo definitivo de nuestra vida? A pesar de que nosotros somos de la gente que podemos decir que tiene fe, podremos darnos cuenta que esta fe, pues, tiene sus asegúnes. Recordarán ustedes cuando tocamos el tema de la fe, en el año de la fe, que los ejercicios fueron relacionados precisamente al tema de la fe, y recordarán que iniciábamos nuestros ejercicios preguntándonos, bueno, ¿y qué tanta fe tengo? Y todos diríamos, bueno, pues fe sí tenemos todos, pero así como para pasar una crisis grande,
para poder vivir con paz y serenidad la muerte de mi hijo, de mi esposa? ¿Realmente tengo esta fe así ya bien cimentada? ¿O simplemente decimos tener fe? Lo mismo ahorita decía, ¿qué tanto es claro en ti el tema de la trascendencia? De que no eres de este mundo, que estás simplemente de tránsito. Que nuestra vida, dice San Pablo, pues podemos sufrir muchas cosas aquí, pero ni todos los sufrimientos de este mundo se equiparan a la gloria que se va a revelar en cada uno de nosotros. De manera que, pues, todo lo que podamos sufrir, pues bien lo vale si pensamos en la trascendencia. Pero hoy nuestro mundo va perdiendo este horizonte de la trascendencia, porque no tenemos ya un contacto pleno con Dios. Para la mayoría de los católicos, y espero que no sea el caso de ustedes, es que el contacto con Dios se reduce a la misa. En la mayoría de los casos, a la misa dominical. Y ahí tendríamos también que preguntarnos qué tanto contacto con Dios tenemos en la misa dominical. Verdaderamente la misa es un instrumento de gracia para que yo entre en esta conexión con Dios, o como para la gran mayoría es simplemente una actividad dominical que tiene que ver únicamente con aspectos religiosos, donde me religo con mis hermanos y entro en esa necesidad, llego a satisfacer esa necesidad que tienen todos los hombres de sentirse religados con Dios, pero realmente entrar en comunión con Dios. ¿Qué tanto nosotros, los que estamos aquí, la gente que dice, Padre, yo sí tengo fe, qué tanto tenemos un horizonte bien claro de nuestra trascendencia, de decir, esto es lo verdaderamente importante en mi vida? De esta concepción del mundo y de la vida se desprende el materialismo desproporcionado que hoy vive nuestro mundo. No es un materialismo. Antes se hablaba de un materialismo, hoy hablamos de un materialismo desproporcionado. Donde hoy los muchachos, cuando eligen la carrera, y ahí debo incluirme yo, que soy de una generación pues mucho más anterior a la que ahorita viven, pues mi perspectiva, y pues debo de ser honesto, y era un católico pues practicante, pertenecía ya para ese tiempo pues a la parroquia, yo ya tenía un grupo en la parroquia, bueno, tocaba en el grupo de la parroquia, mis papás de toda la vida de misa. ¿Y qué fue lo que me motivó a mí a escoger la carrera? La parte económica. Era una carrera que estaba iniciando, la gente decía, pues esto te va a abrir el campo, y de hecho así fue, ¿verdad? O sea, en mi época de vida profesional, pues mi carrera me abrió caminos maravillosos. Y eso era lo importante. No sería sino muchos años después, hasta que conocí la oración, hasta que pude entrar en comunión con Dios, cuando me di cuenta que Dios me llamaba a otra cosa. Y que esta parte material, aunque es bonita y se puede disfrutar, pues no es ni debe de ser lo que le da sentido a nuestra existencia. Pero sin embargo así es, porque nos lo promueven por todos lados, porque eso es lo que vivimos. Pero ¿por qué es así? Porque hemos perdido la trascendencia, porque no tenemos contacto con Dios verdadero contacto con Dios. Y sin ese contacto con Dios, pues lo único con lo que tenemos contacto es con lo que vemos. Por eso decía, comamos y bebamos. Mañana moriremos. Vamos cayendo desafortunadamente en el utilitarismo. Lo decía en la homilía de este domingo pasado, citando al Papa Francisco. Hemos caído en la cultura del desperdicio. De lo que no me sirve, pues tíralo. Decía el Papa, hemos caído en esta cultura de
la sustitución de lo que no sirve, pues ahí se va. Y pues obviamente ahí pues los pobres no tienen sentido en nuestro mundo, lo que no me funciona, los matrimonios, si empiezo a tener problemas con mi esposa o con mi esposo, pues ahí nos vemos. Y vemos hoy pues una gran dificultad en este tema de los matrimonios. Hoy venía a platicar conmigo, esto me pasa prácticamente todas las semanas, pero hoy me pasó nuevamente. Viene a platicar conmigo una chica, joven, 3 años de casada, con un montón de problemas ya en su matrimonio. Pues la dejo hablar, ¿no? Que me platique a ver por dónde viene toda su historia, ¿no? Y al final siempre la historia es la misma. Le digo, oye, ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de ustedes dos? ¿No hay? Pues van a misa de vez en cuando, obviamente, pues si van de vez en cuando, pues seguramente que ni se confiesan. Quién sabe cuándo haya sido la última vez que se han confesado. No tienen una relación con Dios a través de la oración y con la palabra, ni nada. Y como les digo siempre, ¿qué pasa ahí? Pues que al no tener esta vida de gracia, pues el demonio tiene una capacidad impresionante para entrar al corazón y llenar nuestro corazón de vicios, de ideas, de pensamientos generalmente egoístas que van a venir a destruir la vida del matrimonio. Un matrimonio que lleva una vida de gracia, un matrimonio que verdaderamente se entrega al Señor y que es sincero con Él y que, como lo vamos a ver, realmente tiene una relación íntima, profunda y personal con Dios, pues no fracasa. Pero mañana nos daremos cuenta que hoy llevamos relaciones completamente superficiales y esta superficialidad, pues obviamente nos refiere también a la superficialidad de nuestro trato con Dios. Hoy, en la filosofía de nuestro tiempo, nuestro mundo no necesita a Dios. Sobre todo, pues los jóvenes, pues sienten que traes todo el gas, ¿no? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? O sea, no necesito realmente a Dios. Y quizás nosotros pasamos por ahí. ¿Qué tanto necesitamos a Dios? ¿Qué tanto es importante Dios en nuestras vidas? Son preguntas que tendríamos que hacernos con seriedad. Como les he comentado en todos los ejercicios espirituales, la idea del ejercicio no es ahorita. El ejercicio es mañana. Es hoy en la noche. Es en el momento en que tú retomas esto que estás ahorita apuntando, estas ideas que te parecen importantes, estos cuestionamientos, y te los planteas profunda y sinceramente. Porque si no, ¿en qué se convierten los ejercicios espirituales? En venir a escuchar un buen orador, si acaso me pudieran considerar que así sea, ¿no? Pero ese sería el único beneficio. Y no. Por eso siempre he planteado los ejercicios espirituales al principio de la Cuaresma, para que con lo que vas a apuntar, con lo que vas a reflexionar, puedas trabajar durante las próximas 4 semanas. Porque si esto se convierte solamente en una plática bonita, y mientras voy diciendo algo dices, sí, pues sí, me parece que sí, pero como inmediatamente paso a otra idea, paso a otro cuestionamiento. ¿Por qué? Pues porque tengo que darles material. Es material al menos para 5 semanas. Obviamente, pues les pregunto una cosa y les cuestiono esto y les cuestiono esto otro. ¿Y qué vas a hacer? Si en este momento dices, no, pues sí. ¿Y luego? ¿En qué se queda todo esto? Hay que cuestionarnos verdaderamente si nosotros realmente tenemos a Dios al centro de nuestra vida. Si nosotros no estamos también siendo parte de este ateísmo práctico, en donde sí, venimos a misa y la gente pues más cercana se confiesa y comulga, pero nuestra vida realmente se transforma,
verdaderamente nuestra relación con Dios va creciendo, podemos decir que Dios ha encontrado un lugar verdadero para vivir en nuestro corazón. Cuando nosotros no tenemos esta relación profunda con Dios, se va creando, se va generando en nosotros un vacío que solamente Dios puede llenar, pero que como la gente no sabe con qué llenar este vacío, porque como decíamos ahorita, no nos han instruido mucho sobre estos temas, entonces la gente trata de llenar ese vacío con aquello que ellos piensan que puede darle sentido, y entonces buscan el placer, el poder y el tener, las tres tentaciones que presenta el demonio a Jesús, y que son las áreas desde donde nosotros tratamos de llenar este vacío. Y entonces no tengo a Dios, pero tengo mucho dinero, o no tengo a Dios, pero tengo mucho poder, o no tengo a Dios, pero me la paso lo mejor que pueda. Y entonces va proliferando entre nosotros esta cultura de el no Dios, del vacío de Dios en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta. Ahora que estuve dando unas conferencias en Irapuato, les decía que muchas de estas cosas, hermanos, ni siquiera nos las preguntamos. Mucha de la gente padece esta situación, pero no sabe por qué es así. Y la razón justa es porque no tiene a Dios. Nada puede llenar el área de Dios en nuestro corazón. Cuando iniciaba el ministerio, grabé un par de discos con reflexiones y cantos, y en ambos invité a una gran amiga que tiene una voz realmente hermosa, pero no solamente tiene una voz hermosa, sino que tiene un corazón verdaderamente hermoso. Y bueno, pues entre canto y canto hacíamos una reflexión ad libitum. En ese momento, después del canto, lo que el Espíritu en ese momento inspirase al corazón. Y se me quedó muy grabada una frase que yo le escuché a ella, no sé si la leyó o el Espíritu Santo la puso en ese momento en su corazón. Ella estaba dando su testimonio y estaba hablando de cómo como joven también pues había empezado su vida pues como una católica ahí en su casa, pero poco a poco, conforme fue creciendo la secundaria y la prepa, pues se salió de todo contexto y empezó a vivir una vida pues bastante disipada. Y entonces ella dice, hasta que nuevamente le presentaron a Dios, y entonces ella concluye lo siguiente, a propósito de esta búsqueda donde ella trataba de llenar este vacío, y dice, porque el corazón tiene forma de Dios y solamente Él lo puede llenar. Esa era la reflexión de una chica de unos 20, 22 años en aquel tiempo, 23 años. O sea, el corazón tiene forma de Dios y por eso solamente Él lo puede llenar. Por más ella daba su testimonio, por más que yo trataba de pasármela bien en los bailes y en las fiestas y lo que todos los muchachos pues hacen y hemos hecho a lo largo de nuestra etapa de juventud, sin darnos cuenta de que ese camino que hemos iniciado pues nos lleva al hoyo, porque lo único que vamos a ser verdaderamente felices pues es con Dios. Y a veces pues nos tardamos un buen tiempo en darnos cuenta de esta realidad y empezarlo a buscar con mayor sinceridad. Esta búsqueda de Dios lleva generalmente al hombre a la búsqueda de las cosas, a pasársela bien y pues al hedonismo, ¿verdad? A esta situación en donde hoy todo mundo quiere tener el menos esfuerzo y como dice esa nueva religión, ¿no? Pare de sufrir, hay que pasársela bien. Cuando que recordarán en los ejercicios del año pasado, pues decíamos, realmente pues eso no es bíblico, porque Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces pues eso como que de pasársela bien y dejar de sufrir, pues al menos cristiano no es, ¿no? Desde esta panorámica podemos darnos cuenta
que una correcta antropología debe de resituar nuevamente a Dios en la vida del hombre. Todas las generaciones hasta el siglo pasado han tenido realmente una relación seria con Dios, unos más, otros menos, pero Dios ha sido siempre parte de la vida, de la cultura, porque es parte del hombre. Platicando recientemente, ahora que se acerca todo este tema de las elecciones y todo este tema de los partidos y toda esta situación que hoy vive nuestro México, platicábamos cómo el laicismo pues es dejar que cada quien pues tenga la religión y la practique, porque forma parte de la relación natural del hombre. El hombre naturalmente se siente atraído por Dios. Y sin embargo, decía, nosotros en nuestro México no vivimos y en muchos otros países, ¿no? Pero no vivimos un laicismo, sino vivimos una persecución. O sea, es contraria a la vida religiosa. Se ataca la religión. Y esto no solamente de forma expresa, sino a través de todos los elementos que hoy se van desarrollando dentro de nuestra sociedad. El gobierno debería de proteger que el hombre pudiera tener pues la religión que en un momento dado pues mejor le pudiera acomodar, siempre y cuando esta religión pues no afecte los intereses de los demás. Si yo para cumplir mi religión voy a ir a quemar una casa, pues no lo puedo hacer. Si para yo vivir mi religión pues voy a hacer un sacrificio humano, pues tampoco debe de permitirse eso, ¿no? Debe de ser el regulador. Pero, ¿qué pasa? Que hoy hay un ataque, hay un sofocamiento de la conciencia y de Dios en el corazón de los hombres. Y eso hace que emerja el monstruo que habita nuestras vidas, que habita nuestro corazón y que sin restricciones se lance a destruirse a sí mismo y a destruir a los demás. Dios, hermanos, nos ha creado para Él y solamente en Él encuentra sentido toda nuestra existencia. Si nosotros, como un ejemplo que he puesto en algunas ocasiones, pensemos en qué pasaría si yo comprara un automóvil de esos de lujo, ¿verdad? Con todos los aditamentos y con toda la potencia y todo lo que se necesita para estar bien en ese automóvil. Y agarro mi automóvil y me dirijo hacia Tampico y llego a la playa y le meto primera y le doy a toda velocidad, pensando que voy a poder caminar sobre el agua porque mi carro tiene pues todos los aditamentos y me costó una fortuna. Pues ¿qué va a pasar? Que en cuanto llegue al lago, ¡blah!, se va a hundir. ¿Por qué? Porque no está hecho para el agua, está hecho para la tierra. En la tierra me va a funcionar maravillosamente, pero en el agua no funciona. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre está hecho para Dios, está hecho para vivir en el ambiente de Dios. Cuando el hombre se sale de ese ambiente, pues le pasa lo mismo que al carro cuando lo meto al agua, se hunde, ya no funciona. Y por eso no funcionan nuestros matrimonios, y no funciona nuestra sociedad, y no funcionan nuestras relaciones, y nada funciona. ¿Por qué? Porque nos hemos salido del ámbito de Dios. Somos como el pescado fuera del agua. No somos anfibios, no podemos vivir en la tierra y en el agua. Nosotros no podemos vivir con Dios y sin Dios. El que vive sin Dios se muere. No tiene sentido su vida, se apaga la vida. Y la oración, mis hermanos, es la que nos permite entrar en este contacto con Dios. Por eso es que la oración no puede ser ese rezo que hacemos todos los días, los que rezan.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres en las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Ah! No puede ser eso. Mañana hablaremos un poco de este tema, ya lo he tocado con ustedes. Imagínense la relación entre un muchacho y una muchacha, y entonces el muchacho llega con la muchacha y dice, oye, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te adoro? ¿Cómo estás? Fíjate que esto, fíjate los demás. ¿Ustedes creen que se podría establecer una relación ahí? No puede ser esto una relación. La oración nos tiene que introducir en esta relación con Dios, porque es a través de esta relación como nosotros podemos llegar a conocer a Dios, y desde este conocimiento de Dios es desde donde nosotros podemos arrancar nuestra relación con Él. Pero si esto no lo hacemos, si no tenemos realmente oración en nuestras vidas, pues entonces, ¿cómo vamos a permitirle a Dios entrar a nuestro corazón? ¿Cómo vamos a permitir que Él vuelva a reorientar nuestra vida? No es posible. No es posible, por eso es fundamental, necesario, indispensable. Es lo más importante de toda nuestra vida, la oración. Escuchen, lo más importante, no hay nada más importante en nuestra vida que orar. Y ojalá, y con todo lo que podamos ver y revisar durante esta semana, si esto llegara a quedar en sus corazones, los ejercicios tuvieron éxito. Si tú al final, el viernes que salgamos, tú dices, ya entendí por qué es fundamental orar, a lo mejor no vas a saber, a lo mejor no vas a haber entendido otras cosas, pero ¿sabes qué va a haber pasado? Vas a buscar con todo tu corazón de ahí en adelante que alguien te diga cómo entrar a esto. Pero mientras el hombre no se convenza de que esto es fundamental, que es como respirar, más importante incluso que comer, porque sin comer podemos pasarnos pues una buena cantidad de días, pero sin respirar ni 2 minutos o 5, no sé cuánto se pueda aguantar, pero nadie puede dejar de respirar 10 minutos. Bueno, así es la oración, hermanos, porque sin la oración nuestro mundo pierde completamente su dimensión trascendente. Y entonces nos enfocamos a lo que no debemos enfocarnos, y por eso nos destruimos. Por eso se destruyen los matrimonios, por eso se destruye la economía, por eso se destruye nuestra sociedad. Porque no enfocamos correctamente, porque estamos asfixiados por este mundo, porque no respiramos. Necesitamos darnos cuenta que es a través de este conocimiento de Dios que se da en la oración, este conocimiento íntimo, profundo y personal. Mañana desarrollaremos mejor este tema. Es como podemos nosotros llegar realmente a conocer a Dios. Y este conocimiento no es solamente el conocimiento, como podríamos decir, el conocimiento de oídas. ¿Y tú conoces España? No, España sí. ¿Y conoces Budapest? Ah, Budapest, pues bueno, sí lo conozco, he visto fotografías de Budapest. He estado en España, pero no he estado en Budapest. Pero sí lo conozco, porque he visto mucho y he leído mucho. Conocer a Dios, mis hermanos, se trata de una experiencia. Hay gente que lee mucho la Biblia y conoce a Dios, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque no tiene esa experiencia. Tú conoces a una chica o a un chico y te vas a casar con él. No, hay que tener la experiencia. Tomas la mano, sales con él, lo besas, etcétera. Haces toda una experiencia y entonces dice, ya lo conozco. Pero por fotografía.
¿Cómo, verdad? Me recuerda, ahora que ya ven que están todos los idilios por internet, ¿no? Yo ya tengo 4 matrimonios que he realizado de gente que se conoció por internet, pero tengo uno que no se llegó a casar porque ahí, mientras estaban en el chat, le dijo, no, pues esto y lo otro, y tú, dijo, no, pues ando buscando pues a una chica que pues sea guapa, atractiva, que sea hacendosa y pues que tenga un tractor. Y dijo, y lo que necesito es que me mande la foto del tractor, ¿verdad? Sí, lo demás pues hay como quiera, pero si tiene un buen tractor, entonces sí le entramos. Pues ¿cómo te vas a casar así, no? Hay un texto en la Sagrada Escritura, en Juan 4, que nos habla precisamente de este conocer, de este llegar a tener la experiencia. En este capítulo 4 de San Juan se nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana, así llamada, porque era de la ciudad de Samaria. No sabemos cómo se llamaba la mujer, pero sabemos que era de Samaria. Y bueno, pues en el diálogo, en el versículo 10, le dices, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, le dijo Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua, el agua de la vida. Si tú conocieras al que te está pidiendo de beber. Y en el versículo 42, la mujer se va y dice, pues allá afuera está un hombre que me ha dicho todo, no ser esto el Mesías, bla, 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 bla. Y el versículo 42, este capítulo termina diciendo, le dice el pueblo, Jesús se quedó 2 días a vivir con ellos, y dice en el verso 42, ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le dijeron a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Mesías del mundo. O sea, tuvieron la experiencia. Hoy en la nueva mística se habla de tener la experiencia de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos tenido la experiencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido, como decía San Ignacio de Loyola, cuántos lo hemos conocido íntimamente? Decía San Ignacio, gustar y conocer íntimamente a Jesús. Eso es lo que transforma nuestra vida. Lo demás son paliativos, son elementos superficiales. Conocer. Es necesaria la experiencia personal de Dios. Saber no solo de oídas, sino como una vivencia auténtica, personal. La oración es precisamente la fuente esencial de comunicación con Dios, es la puerta. ¿La oración es la experiencia de Dios? No. Es la puerta hacia la experiencia de Dios. Por eso una persona que en la mañana, como dicen, me encomiendo en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y órale, a caminar, ¿cuándo va a tener esa persona la experiencia de Dios? Esa persona será siempre una mundana, será una persona, pues, del mundo más, ¿verdad? Y esto es lo que destruye el que seamos del mundo. Nuestro mundo y nuestra propia vida pierde sentido y se desorganiza porque no tiene esta experiencia. Y no tiene esta experiencia porque no tiene oración. Padre, entonces, ¿por dónde entro? Nada más por... Y no hay otra así. ¿Por donde me pueda meter? No. 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 O entras por aquí o no entras. Hoy pueden darse cuenta de por qué nuestro mundo está así.
a lo mejor por qué tu vida está así. Dice Jesús que ha venido a traer vida y ha venido para traerla en abundancia. Y yo te preguntaría, hermano, ¿tu vida verdaderamente es una vida abundante, gozosa, llena de paz, de alegría, de emoción por la vida? Si la respuesta es sí, yo te puedo asegurar que eres una persona de oración. Yo te puedo decir que has encontrado la puerta que se abre y produce lo que tú ya conoces. Si no la tienes, no has entrado. No estás ni siquiera a veces enfrente de la puerta correcta. La única puerta que conduce a la experiencia de Dios es la oración. Bueno, un milagro, ¿verdad? San Pablo, pues bueno, Dios a él se la hizo sin tanto rollo, ¿verdad? O sea, yendo de camino a Damasco, pues de repente sopas le llegó, ¿verdad? Pero bueno, a San Pablo, ¿cuántos San Pablos? No es el camino ordinario. El camino ordinario, la única puerta que tiene se llama oración. Por eso es fundamental la oración. Y el segundo elemento, el primer elemento que creo que nos quede claro es que es la puerta, es esencial para nosotros orar, es lo que le da sentido a nuestra vida. Si no hay oración, hermanos, no hay sentido. ¿Por qué? Porque no puedes conocer a Dios. No puedes conocer a Dios más que a través de la oración profunda, de esa oración que te va a llevar a conocerlo íntimamente para que puedas llegar a tener la experiencia de Dios. Y desde ahí se acabaron todas las miserias, hermanos. Desde ahí se acabó la tristeza profunda, las depresiones, la angustia. Ahí se acabaron los malos tratos con el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Ahí inicia el cielo. Ahí inicia el cielo. El día en que tú abres esa puerta y empiezas a caminar por el camino de la luz, que es la que viene a través de esta puerta que llamamos la oración. Y el segundo elemento que se me hace que es todavía más importante que el otro, aunque van a ver la gran conexión que hay entre los dos, es porque a través de esta puerta, a través de la oración, se puede realizar lo imposible para el hombre. Y lo más imposible para el hombre es vencer su miseria. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 41, estamos en el contexto de Getsemaní, previo a la pasión del Señor. Jesús advierte a sus discípulos lo siguiente: estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso hablo de hacer lo imposible, porque una cita que conocemos ya muy bien es la de Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. ¿Y cómo me escapo de ahí? Si en Romanos 7, a partir del versículo 14, dice que esa muerte está dentro de mí, que esa fuerza que me arrastra a hacer lo que no quiero, vive dentro de mí. Por eso termina el apóstol diciendo, estoy frito. Bueno, no dice así, pero si fuera mexicano así hubiera dicho, ¿verdad? Estoy frito. Es decir, no tengo escapatoria. Si dentro de mí está esa fuerza que me domina
y esa fuerza que me domina me lleva a la muerte, pues estoy frito. Gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, la fuerza nos viene a través de Cristo. Él es el que puede vencer, Él es el que puede hacer este milagro. Sin Él no se puede. Entonces, ¿qué? Pues necesitamos que esa fuerza esté en nosotros. Y por eso Jesús les dice, oren para que no caigan en la tentación. ¿Por qué caemos en la tentación, hermanos? Pues es simple, porque no oramos. That's it. Por eso caemos en la tentación. Si Jesús nos lo dijo, velen y oren. Porque es importantísimo, fundamental, necesario, más que el aire. Porque si no, vas a pecar, y si pecas, vas a morir. Por eso nuestro mundo está muriendo. Porque no ora, porque peca. Vivimos en un mundo en el que el pecado es habitual ya. Nos hemos habituado al pecado, sin darnos cuenta de que nos estamos muriendo, de que ya no hay felicidad. Y como decíamos, como no hay esa felicidad natural que Dios produce en el corazón, pues hay que buscarla de otro modo, aunque pasado el momento nos sintamos peor, a través del alcohol, la droga, el sexo, pornografía y todo lo que hoy trata de sustituir esto que sería natural en nosotros. Y entonces nos vamos enrutando por el camino de la muerte, nos vamos enrutando por el camino del pecado. Somos católicos practicantes que vamos a misa el domingo, que comulgamos, que le damos aunque sea un vistazo a la palabra de Dios, y sin embargo, ¿qué tantos cambios hay en nuestra vida? ¿Ya saliste del pecado mortal? Si ya saliste del pecado mortal, ya saliste del pecado venial consentido, bueno, es un pecadillo. Si ya saliste del pecado venial consentido, ¿ya saliste del pecado venial? Si ya saliste del pecado venial, ¿se están desarrollando en ti las virtudes? Y ahora piensa, ¿cuántos años dices que tienes de haber conocido al Señor? ¿Y dónde estás? ¿Sí se saben el chiste del canicas? Dicen que iban un día, no me acuerdo todo el contexto porque ya nomás me acuerdo de la parte final del chiste, pero es la que quiero contarles. No sé cómo, ni en qué situación, ni por qué iban dos, pues yo creo que no eran muy amigos, dos conocidos por la selva tratando de salir de la selva. Les digo, no me acuerdo todo el antecedente. Pero total que uno de ellos se refería al otro, que también no sé por qué. Les digo, sí, está malo el chiste, pero ven, ya están riendo. Sí que sí jala. Total que le decía al otro, le decía, oye, canicas, estamos perdidos, ¿cómo le vamos a hacer para salir de aquí? No me llamo Canicas, me llamo Pedro. Está bien, Canicas, pero ¿y cómo vamos a salir para salir de aquí? Que no me llamo Canicas, que me llamo Pedro. Y ahí seguían caminando, ¿no? Pues en ese ir caminando, pues que no creen que cae en un pantano. Y entonces le dice, Canicas, estoy en un pantano, pásame una liana, una ramita. No me llamo Canicas, me llamo Pedro. Bueno, hombre, ándale, Canicas, échame algo, ayúdame a salir. Y así iba subiendo, ¿no? Y en el pantano se iba surgiendo. Ándale, Canicas, por favor, no seas gacho, tírame ¿cómo se llama? Una ramita, sácame. No me llamo Canicas, me llamo Pedro.
Total, blub, 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 blub. El canicas, ¿verdad? Pues yo soy el canicas de la oración. En todos los movimientos, aquí en la parroquia, mi obsesión es que oren. Y veo que no oran. Por eso cuando dije, Señor, ¿de qué les hablo? Pues otra vez. Pues de la oración, ¿verdad? Sin oración no podemos resistir la tentación. Sin oración no podemos abrir la puerta que nos conduce a Dios. Y sin estos dos elementos, hermanos, toda nuestra vida está planchada. Venimos a misa, qué bueno. Comulgamos, excelente todavía. Le damos una pasadita a la Biblia. ¿Y tu vida cambia? ¿Tu relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres cambia? Porque si no, esto es puro cuento, ¿eh? Si Dios es amor y tú ya entraste en esa corriente vital del amor de Dios, no puede ser que no ames más a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, que no perdones más, que no seas más tolerante, que no seas mejor amigo. No puede ser. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? El demonio nos tiene perdiendo el tiempo. Y no quiere decir que no nos vayamos a salvar, ¿eh? Porque eso ya se los he dicho muchas veces, que al final Dios encontrará, si no lo hemos negado abiertamente, encontrará la forma, aunque nos tengamos que echar ahí una paseadita por un buen tiempo en el purgatorio. Yo por eso promuevo mucho el tema de la indulgencia plenaria. Quizás cuando me muera alguien diga, vamos a hacer una indulgencia plenaria por el Padre Ernesto, y ¡pum! Me pelo, ¿verdad? Entonces, hay que ir sembrando también en esta línea, ¿verdad? Siempre hay que prever, porque uno conoce la clase de miserable que es uno. Entonces dice, pues, no vaya a ser que no me escape de un buen rato en el purgatorio, ¿no? Cuando no oramos, hermanos, somos terriblemente débiles a la acción del pecado. Terriblemente débiles. Y el pecado me lleva a la muerte. Y yo conozco gente que viene y viene y viene. Y luego me entero que se andan divorciando. Y luego me entero que son unos infames en su trabajo, que difícilmente tienen amigos, pero son miembros de un ministerio y tocan en el coro y conoce qué tantas cosas. Y vemos que su vida no cambia. Y yo le pregunto, ¿y oras, hermano? Bueno, no, pues sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué atención? ¿Con qué devoción? Una frase que me han oído mucho, ¿verdad? Denme 10 minutos con una persona platicando y les digo si es una persona o no de oración. Cuando tú en la oración abres la puerta a través de la cual llega la luz de Dios, a través de la cual Dios baña tu corazón con amor, tu conversación lo transparenta, se nota. Tu mirada me habla de la relación que hay en tu corazón con Dios, porque Jesús dijo que los ojos son la ventana del corazón. Ya les he platicado, y luego por andar contando historietitas se me pasa el tiempo. Pero bueno, les cuento esta historietita que también ya les he contado. Tuve la dicha de caminar
con San Juan Pablo II. Me tomó del brazo, fuimos a una audiencia, se fueron todos y nos quedamos solitos, San Juan Pablo II y esta cucaracha que soy yo. Y entonces él estaba en su escritorio, íbamos hacia la puerta y entonces él se tomó de este brazo, por eso no me lo lavo. Si huele un poquito mal es porque tengo 15 años sin lavármelo. Entonces me tomó del brazo y íbamos platicando por el camino. Y en una ocasión los dos volteamos y se cruzaron nuestras miradas. No, hermanos. Yo vi el cielo. ¿Qué había en ese corazón? Había Dios, nada más. A través de los ojos de San Juan Pablo, ahí estaba Dios en su corazón. Un hombre de oración. Se nota la persona que ora. Porque Dios empieza a bañar su corazón de gracia, lo empieza a transformar y eso hace que se transforme todo su entorno. ¿Cómo va a fracasar un matrimonio si Dios está en su vida? No puede fracasar. ¿Cómo puede fracasar una sociedad en la que Dios está en su corazón? No puede fracasar. El fracaso de Israel y el fracaso del pueblo de Dios es abandonar la oración. Ese es el fracaso. Y bueno, pues a veces no es abandono. Si nunca nos han enseñado y no sabemos ni de qué se trata, pues cómo vamos a entrar en este tema. Otra frase que me han escuchado mucho: el hombre que no ora jamás verá cambios profundos en su vida. Escríbanla, pásenla a la computadora y luego pónganla en un texto de 46 puntos y péguenla por toda su casa. El hombre que no ora jamás verá cambios profundos en su vida. La oración, hermanos, es el catalizador en una reacción. Si en una reacción química, los que sean más químicos sabrán que yo le puedo poner todos los elementos ahí, pero si no le pongo un elemento que los hace reaccionar, pues no jala. Ahora que estoy yendo al dentista porque andaba medio mal aquí de toda mi herramienta masticativa. Oigan, ¿cómo le toman uno placas? Placas para aquí, placas para allá y placas para el otro lado. Ya hasta me siento tráiler, ¿verdad? Con tantas placas. Pero lo curioso de este asunto es que le ponen, sacan de un tubito una sustancia y la ponen así donde le van a poner uno la placa y luego la mezclan con otra cosa. Oigan, y apenas se la pone así y al ratito ya está bien dura. Pero si no se mezclan esas dos cosas, tú tienes vida sacramental, ¿no? Tú tienes relación con la palabra de Dios, estudias Biblia. Pero si no le pones el reactivo, que es la oración, no hay cambios. Pero ponle oración, ponle un buen rato de oración a tu vida sacramental y a tu lectura con la palabra, y entonces esto amarra. Pero si no tienes vida sacramental y oras, pues ya te empezaron a faltar elementos. O sea, es como una reacción, ¿sí? O sea, esta situación de trabajo con Dios va eliminando de tu vida el pecado, que es lo que obstruye la relación con Dios. Y necesitas esta fuerza que viene de Él mismo, pero que no vas a tener si no entras en este contacto íntimo, profundo y personal con Él. Si en la mañana te levantas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y mientras vas manejando, pues ahí vas diciéndote un Padre Nuestro, una Ave María, mientras le gritas, abusado, y el otro, y el niño, y el hijo de su pelona, pues. ¿Cómo?
Y que no se te pare uno adelante porque interrumpes el Ave María, quién sabe qué le dices, ¿verdad? Una ejaculatoria poco apropiada para la oración. Ratos largos, estables, que permitan al alma entrar en consonancia con el Dios que nos ha creado, que puedan abrir esa puerta a través de la cual Dios se hace una experiencia. La oración transforma profunda y radicalmente. Profunda y radicalmente. Decía el padre Monleón, la oración es una cosa seria, hagámosla seriamente. Es una cosa santa, hagámosla santamente. La oración es fundamental en nuestra vida, hermanos. Es fundamental. Y no el Padre Nuestro correteado, no el Padre Nuestro rezado mientras voy manejando. Darle tiempo a la oración, darle tiempo a Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil. El demonio sabe que si le entras por aquí, ya te perdió. Así que no busquemos excusas. Siempre hay una buena excusa. Es que hace mucho frío, es que estoy muy cansado, es que ahora me cambiaron el horario, es que los niños, es que. Y como dicen los muchachos, desde que salió el pan Bimbo, todo mundo tiene una barra. Y díganme si no es cierto. Todos los que estamos aquí podemos encontrar una buena razón para no tener una buena oración. Excusas. Al final, pues es como una persona que no va a clases porque se enfermó y no fue a clases. Y entonces viene el doctor y le da un justificante, ¿no? Pepito no pudo ir porque se enfermó. Y llega a la clase al otro día y se lo da a la maestra. Dice, muy bien, Pepito, siéntate, hay examen. Ah. Oiga, pero sí, pues no viniste, ¿verdad? ¿El justificante hace que yo tenga los conocimientos? La excusa hace que tú tengas la relación con Dios. Y es muy buena tu excusa, ¿eh? Pero eso hace que tú puedas llegar a tener la experiencia con Dios. No. Tú le puedes dar el justificante a Dios. Señor, hoy no vine, pues es que fíjate que me sonó el teléfono y tenía una llamada. ¿Y eso es lo que hizo que tu corazón cambiara? No. El justificante no me da ni el conocimiento ni nada. Es simplemente, bueno, la razón era justa. Pues no vino. Pero eso no me santifica. Las excusas no santifican. Y es que como lo veremos mañana, la oración es esencialmente una cuestión de amor. Porque para las personas que aman, no hay barreras. Para las personas que se aman, no hay barreras. El amor lo vence todo. La oración es una cuestión de amor y por ello es posible vencer todos los obstáculos. Todos los obstáculos. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay tiempo para la oración? No, no hay. Hay que fabricarlo. Siempre hay que fabricarlo. Porque excusas siempre hay necesidades, siempre hay cosas que hacer. Entonces hay que fabricar nuestro tiempo para la oración, levantarnos más temprano, llegar más temprano a la casa, sacrificar un poco de diversiones, en fin. Así es, debemos de aprender a fabricar el tiempo. Dice también el padre Monleón,
Una vida organizada que vive en jerarquía de valores no pretende arrinconar el trabajo. Sencillamente no arrincona la oración, que es lo que casi siempre hacemos, ¿no? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Es una canción que compuso Dios. Luego alguien aquí se la pirateó, ¿verdad? Pero realmente esa canción la compuso Dios. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿A poco no parece una letra que él hubiera compuesto? Debemos de ser conscientes, hermanos, entonces, de que la oración es un hábito difícil de adquirir. ¿Es difícil orar? No, lo vamos a ver esta semana. Es bien fácil. El problema es decidirse a orar. Y el problema más grande es permanecer. Ese es el más grande. Primero decidirte, ese ya está difícil. Pero el más difícil de vencer es decir, de aquí en adelante hasta que me muera voy a orar. Porque el demonio dice, está bien, hoy rézale a tu Dios. Hoy. Un día a la semana está bien. Con un día a la semana tú vas a seguir siendo un buen pecador. Así que no me afecta mucho que tú reces un día a la semana. Es más, si dedícale una hora. Si el lunes, una hora. Pero del martes al próximo lunes, nada. Se trata, hermanos, no solamente de construir una vida de oración, sino de llegar a vivir en oración. Y con esto no quiero decir que todo el día, Dios del María, gracias contigo, Dios del María, todo el día, ¿verdad? Jaculatoria, sí, jaculatoria. No. Es una orientación hacia Dios. Vivir en su presencia, saberme visto continuamente por Él, respirar con Él, respirar a través de Él, que Él respire por mí. Es toda una orientación mientras estoy trabajando, mientras estoy con mis hijos, con mi esposa, mientras estoy haciendo lo que esté haciendo, mi oración se va desarrollando y desarrollando de tal forma que Dios forma ya parte de mi existencia. En una de las épocas en las que conocí y desarrollé un poco en mí la oración jesicasta, hablaré de ellas el miércoles. En esta oración, el alma se va habituando a esta presencia amorosa de Dios a través de esta respiración en donde el corazón va gustosamente entrando en una sintonía que el mismo corazón, por eso se le llama la oración del corazón, porque el corazón la va repitiendo continuamente. Y me pasa ahora menos, porque debo reconocer que también el exceso de trabajo pues ha hecho que mi oración no sea como en el seminario, ¿verdad? Cuando estaba en el seminario, pues había muchos días en que yo llegaba a tener 4 o 5 horas de oración diarias. Ahorita sí, escarbándole 1 hora, ¿verdad? Que no es suficiente para este ejercicio del que les digo, pero en aquel tiempo es natural que de repente nos distraigamos en la oración. Y fíjense este efecto que pues es increíble cómo verdaderamente sí funciona. Cuando me distraía me daba cuenta que estaba distraído porque en ese momento me hacía consciente de que aunque estaba distraído de lo que estaba haciendo o diciendo, yo estaba repitiendo interiormente la oración. A veces era el Ave María o a veces la oración del corazón. Pero verdaderamente el alma se va habituando a orar. No solamente tienes ya una oración seria, bien consolidada, sino que esta oración seria y bien consolidada va produciendo en ti una vida de oración. A esto es a lo que se refiere San Pablo cuando dice, oren incesantemente.
Termino pues diciendo ya esta larga y extendida reflexión. Termino diciendo que por ninguna razón debemos dejar la oración. Decía Santa Teresa de Jesús que después del pecado mortal, lo que más daña el alma es dejar la oración. Fíjense la comparación, ¿eh? Después del pecado mortal, que es mortal, lo que más daña al alma es dejar la oración. El demonio sabe que un alma que ha establecido una vida de oración se le ha salido ya de las manos y difícilmente la recuperará. La ha perdido. Por eso buscará con celo evitar que esto pase en cada uno de nosotros. Dos ideas centrales de nuestra reflexión. Primero, sin oración no conocerás a Dios. No tendrás su experiencia y esta falta de experiencia de Dios te estará continuamente empujando a buscar los falsos placeres y tratar de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Esto te empujará continuamente a una vida que tarde o temprano te destruirá. Y la segunda, la oración es lo que previene el pecado. Si nosotros no tenemos una vida de oración, seremos fácilmente arrastrados por nuestras pasiones y nuestra vida se destruirá. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero creo que en gran parte sea porque no la conocemos y porque no tenemos la motivación necesaria para tomar la firme decisión de iniciarla y de nunca dejarla.